Hola, te habla Esther Morales y hoy vamos a comenzar con el estudio de la introducción a la derivada. Vamos a comenzar a estudiar la derivada, que es un concepto que se estudia en el cálculo diferencial en la universidad. Y para ello vamos a recordar un poquito el concepto de recta secante. Ve pensando qué es lo que es recta secante. Si tenemos aquí un plano cartesiano, y en ese plano cartesiano tenemos una función f de x. Sobre esa función vamos a colocar dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces, una recta secante es aquella que pasa por dos puntos de la función, corta a la función en dos puntos. Esta es una recta secante, vamos a llamarla L1. Si nosotros quisiéramos calcular la ecuación de L1, tendríamos que hacer, o tenemos tres formas de hacerlo, ¿verdad? Vamos a recordar cuáles son esas tres formas que tenemos de hacerlo. La primera es si conocemos la pendiente y un punto por el cual pasa la recta. Podemos también tener dos puntos por donde pasan la recta. Y un tercer caso era si teníamos la pendiente y el corte con el eje Y. Esas eran las tres condiciones, una de las tres condiciones que nosotros podíamos encontrar para poder encontrar la ecuación de la recta. Estas tres formas de encontrar la ecuación de una recta tienen algo en común y es el cálculo de la pendiente. ¿Recordamos cómo calculábamos la pendiente? La pendiente la llamábamos generalmente M y es el incremento en el eje Y entre el incremento del eje X. Entonces, si nosotros tenemos aquí que esta es la coordenada del punto B y esta es la coordenada del punto A, esta es la coordenada Y del punto A y esta es la coordenada Y del punto B, nosotros podríamos calcular entonces la pendiente como YB menos YA entre XB menos XA, donde, vamos a dibujarlo aquí, se hacía un triangulito, ¿sí? Y esto que está acá es el incremento o la diferencia de y este segmento es la diferencia de X, ¿sí? Muy bien, entonces si teníamos los valores de X y de Y, podíamos calcular entonces la pendiente. Vamos a hacer un ejemplo rapidito. Supongamos que tenemos el punto A, que es el punto 2, 3, y el punto B, que es el punto 4, 0. Queremos entonces encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Bueno, una de las cosas que hacíamos era calcular la pendiente. Entonces restábamos las y, puedo ponerlo 3 menos 0. Ah, la estoy poniendo invertido arriba, sí, lo puedo poner, pero vamos a seguir con la secuencia. Habíamos puesto el B menos el A, pero saben que sí podemos ponerlo el A menos el B. Entonces 0 menos 3 entre 4 menos 2. Lo importante es que si yo pongo el punto B en el lado izquierdo, vamos a decirlo así, tanto arriba como abajo debe estar y el punto A debe estar en el otro extremo. No puedo entonces poner aquí YB y abajo poner XA. Eso sí no lo puedo hacer. Entonces calculamos aquí, me queda menos 3 sobre 4 menos 2 es 2, así que la pendiente es menos 3 medios. Y hagan la prueba para que vean que lo puedo hacer al revés y da exactamente lo mismo. Bien, entonces nosotros podíamos calcular la ecuación de la recta como supongamos que teníamos pendiente y un punto. Y menos y0 es igual a m, x menos x0 y vamos a tomar que la es el 0. Por ejemplo, ¿puedo tomar el b? Sí, claro, puedo tomar el b. Voy a tomar el b, que aquí la y vale 0. Entonces me queda y menos 0 es igual, la pendiente es menos 3 medios de x menos 4. ¿Sí? Entonces y es igual a menos 3 medios de x más, porque este menos cambia este signo, este 4 lo puedo simplificar con este 2, 4 entre 2, 2 por 3 son 6, entonces me queda un 6 aquí. Y esta sería la ecuación, esto era lo que hacíamos normalmente, ¿sí? Vamos a hacer una variación ahora, vamos a hacer una variación porque queremos introducirnos a la derivada. En el ejemplo conocíamos dos puntos. Supongamos ahora, vamos a suponer que solamente conozco f de x
solamente conozco f de x y conozco los valores de xa y xb. Entonces, nosotros también sabemos que cuando tenemos f de x, eso es igual a que yo tenga y. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Vamos a hacer algún cambio de nomenclatura. Entonces yo voy a decir que ya es la función f de x cuando la evalúo en x igual a. Y y de b es igual a la función cuando la evalúo en el punto xb. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vamos a hacer algo rapidito. Si yo tengo f de x igual a x cuadrado y yo les digo xa vale 2 y xb vale menos 1. Entonces, cuando usted calcula f de 2, ¿qué hicimos? Cambiamos xa aquí y ahora colocamos xa, lo cambiamos y lo colocamos aquí. Quiere decir que xa lo voy a cambiar y lo colocar aquí también, pero xa es igual a 2. Vamos a hacerlo entonces un poquito diferente para que se entienda. F de xa va a ser igual a xa elevado a la 2. ¿Pero cuánto vale xa? xa vale 2. Entonces f de 2 va a ser igual a 2 a la 2. F de 2 es igual a 4. Quiere decir que cuando x vale 2, y de a vale 4. Fue lo que obtuve de la función. Esto mismo lo pudiera hacer con xb. Es decir, f evaluado en xb me daría xb elevado al cuadrado porque mi función es x a la 2. Entonces, f de menos 1, ¿quién es xb? xb es igual a menos 1, me lo está diciendo esta pequeñísima ecuación. Me queda menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, f de menos 1 es igual a base negativa exponente par 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esto que hice con numérico es lo que estoy colocando aquí. Vamos a escribir ahora la ecuación de la pendiente, pero usando f. Entonces vamos a decir que la pendiente va a ser igual. En lugar de escribir yb, voy a escribir f de xb. En lugar de escribir ya, escribo f de xa. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto me va a servir para poder llegar a la definición de derivada, ¿sí? Eso es lo único que estoy haciendo, escribiéndolo de otra forma. Y debemos acostumbrarnos a que esta forma de escribir la pendiente es exactamente igual a esta que aplicábamos en otro nivel. Si nosotros vamos a ir a la universidad, entonces tenemos que acostumbrarnos a que puedo tener diferentes nomenclaturas, pero que dicen exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer otro pequeño cambio. Vamos a decir que el punto B puede ser cualquier valor o cualquier punto sobre la función. Es decir, que esta recta secante puede irse como moviendo, ¿no? Puede ser cualquier recta o las infinitas rectas que pudiéramos pasar por A y cualquier punto sobre B. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio de variable, porque queremos transformar un poco esta ecuación que me permite calcular la pendiente de la recta secante en una ecuación que se parezca más a lo que es el concepto que estamos estudiando, que es la derivada. Entonces vamos a llamar a el punto xa, lo vamos a llamar x, es decir, un punto cualquiera sobre la función, de manera que pudiéramos generar una ecuación que me permita calcular la pendiente de la recta secante de cualquier dos puntos sobre la función. Ahorita yo estoy dibujando aquí una L1, pero yo puedo tener otra recta acá o puedo tener otra recta de esta forma. Entonces la idea es calcular una expresión que me permita obtener la pendiente de cualquier recta secante de esta función. Entonces vamos a llamar xa, lo vamos a llamar x, de manera que este término me va a cambiar a f de x y así me va a dar me va a identificar la función para cualquier punto. Y vamos a llamar h a la diferencia que existe entre xb menos xa. Si estamos llamando xa, la estamos llamando x, entonces esta expresión cambia a xb menos x. Y de aquí vamos a despejar xb,
me va a quedar entonces que es h más x. Y esta expresión la vamos a utilizar. ¿Qué significa eso? Que ahora en esta ecuación de la pendiente vamos a hacer el pequeño cambio. F de xb, pero xb es h más x. Entonces f, voy a poner x más h, lo mismo que h más x, ¿verdad? Menos f de xa, pero ¿quién es xa? X, estoy diciendo que es x, entonces me está quedando aquí f de x. Y xb menos xa lo estoy llamando h, entonces estoy poniendo aquí h. Esta es ahora la forma que nosotros vamos a utilizar para calcular la pendiente de una recta secante. Y vamos a hacer un ejemplo que me permita aplicar esta ecuación y cómo vamos a hacer estos cambios que están aquí. El ejemplo dice de esta forma. Ejemplo. Tenemos la función f de x igual a x cuadrado más x menos 6. Y queremos encontrar la ecuación de la recta secante que pasa por los puntos A 1 menos 4 y B menos 4, 6. Utilizando la definición que hemos encontrado, pendiente de la recta secante es igual a la función evaluada en x más h menos la función evaluada en el punto entre h. Entonces, este es mi xa y este es mi xb. Queremos calcular, vamos a ponerlo por aquí, h. Queremos calcular h. Pone xa menos xb. H va a ser igual a 1 menos 4. Esto igual a 1 más 4. Por lo tanto, h vale 5. Ahora, la función f evaluado en x más h. ¿Quién es x más h? Bueno, nosotros podemos tomar uno de estos dos puntos para encontrar la pendiente y vamos a considerar el punto B. Vamos a trabajar con el punto B. Entonces, x es el valor de x que está aquí. Entonces, yo tengo f de x, que sería menos 4, más h, que sería 5. Entonces yo voy a encontrar la función evaluada en menos 4 más 5, pero menos 4 más 5 es la función evaluada en el punto 1. Menos 4 más 5 me da 1. Entonces voy a tomar la función y la voy a evaluar en 1. Entonces f de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 menos 6. Eso nos está dando entonces 2 menos 6. Entonces esto implica que f de 1 es menos 4. Ya tenemos entonces este término. Y f de x la vamos a evaluar en menos 4 porque es el punto que estamos estudiando, en menos 4. Entonces esto nos va a dar 4 menos 4 elevado a la 2 más menos 4 menos 6. Esto nos está dando tanto como 16 menos 4 menos 6. Esto es tanto como 16 menos 10, así que la función es 6. La función en menos 4 vale 6. Entonces me vengo por acá y calculo que la pendiente de la secante es, este término nos dio menos 4, menos f de x nos dio 6, entre 5 que vale h. Menos 4 menos 6, entonces menos 10 entre 5. Y esto es tanto como 10 entre 5 es 2 menos 2. Es la pendiente. Queremos entonces encontrar la ecuación. Bueno, y menos yb es igual a la pendiente de la secante entre x menos xb. Y
menos 6 es igual a menos 2x más 4, ¿verdad? Porque aquí dice que es menos. Entonces, y menos 6 es menos 2x menos 2 por 4, 8. Es menos 2x menos 8 más 6. Por lo tanto, la ecuación es y es igual a menos 2x menos 2. Esta sería la ecuación de la recta secante. ¿Sí? Y esta es una aplicación de cómo utilizar la ecuación de calcular la pendiente dada la función y los puntos. Ustedes dirían, bueno, pero eso es como que mucho problema. Agarro los dos puntos y calculo mi ecuación. Sí, también da, es correcto. Aquí lo que estamos viendo es cómo funciona esto de el x más y, x más h, perdón, y el h, cómo es el funcionamiento, cómo se maneja eso. Vamos entonces ahora con el otro concepto importante que también vamos a utilizar y que nos permite hacer la vinculación con la derivada. Rectas tangentes. ¿Se acuerdan de las rectas tangentes? Cuando vimos cónicas, hablamos de las rectas tangentes. Entonces, si tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos una función cualquiera, f de x, y tenemos un punto, supongamos que es este, por ese punto podemos trazar una recta. Esa recta toca a la función solamente en ese punto. Ese punto A pertenece a la recta y pertenece a la función. Ese punto A tiene coordenadas XA y tiene coordenadas YA. ¿Cómo hacemos para encontrar la pendiente de esa recta? Bueno, como es una recta, tiene exactamente las mismas condiciones que la anterior. Si yo tengo la pendiente más un punto, puedo encontrar la ecuación. Si tengo dos puntos, también puedo encontrar la ecuación. Y si tengo tres, y como una tercera forma o condición es si yo tengo la pendiente y el corte con el eje Y, yo voy a poder encontrar la ecuación de esa recta, ¿sí? Que cumpla con las condiciones de ser tangente, es decir, que pase por el punto A y que ese punto A es el único punto que toca de la función. Por supuesto que estas tres maneras de encontrar la ecuación de la recta tienen en común que todas calculan la pendiente de la recta. ¿Qué hacer ahora si solamente se conoce la función f de x? ¿Qué hacemos? Si volvemos al concepto de la pendiente de recta secante, nosotros dijimos que la pendiente de una recta secante era la función evaluada en x más h menos f de x entre h. ¿Qué sucede aquí? Que aquí teníamos dos puntos. Nosotros teníamos el punto A y el punto B por donde pasaba una recta. Esa recta toca dos puntos de la función. ¿Qué queremos ahora? Queremos un solo punto. Entonces consideramos o hacemos un estudio como si el punto B se acercara a XA. ¿Qué sucede cuando XB tiende a XA? Queremos que se desplace. ¿Qué pasa con la función? ¿Qué pasa con este punto que está aquí? Pues se va a ir acercando a el punto A. ¿Qué pasa con la diferencia? Nosotros dijimos que la diferencia entre estas dos coordenadas la llamábamos H. Si XB se está acercando, la diferencia entre esas dos coordenadas se va a ir disminuyendo a medida que vamos acercando A y puede llegar a un punto en que sea 0. Entonces, H, que habíamos dicho que era XB menos XA, resulta que H va a tender a 0 porque XB va a tender a XA. Entonces, si esto está sucediendo, porque yo lo que quiero es solamente que la recta toque en un punto. Entonces, es como que si yo fuera moviendo la inclinación de esta recta hasta que, plum, suelta a la curva en un punto y se queda solamente unida por el punto A, que es el punto de tangencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? H va a tender a 0 cuando XB tiende a XA. ¿Qué pasa con este cociente? ¿Qué pasa con esta ecuación que está formada por un cociente cuando H tiende a 0? Resulta que tenemos una división entre 0, que eso no lo podemos hacer.
¿cierto? No lo podemos hacer, pero ya ustedes saben un concepto que les permite calcular cuando un cociente cuando el denominador es 0. ¿Ya se acuerdan cuál es? Exacto. Si yo calculo el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión x más h menos f de x entre h, voy a poder encontrar un valor a esa ecuación, a esa pendiente. Entonces, la pendiente de una recta tangente, viene dada por el límite de la expresión f de x más h menos fx entre h. ¿Ok? A diferencia de la recta tangente. La recta tangente es simplemente el cociente y listo. Pero aquí en la tangente se involucra entonces el límite. Vamos a hacer un ejemplo que nos aclare el funcionamiento de esto, igual que el de la secante, pero si ya sabes calcular límite y con el ejemplo de secante es más fácil. Vamos a utilizar la misma función que utilizamos en el ejemplo anterior. Tenemos f de x es igual a x cuadrado más x menos 6. Queremos encontrar la ecuación de la recta tangente a f de x en el punto B, que es menos 4, 6. En el punto B queremos encontrar la recta tangente. Bueno, necesitamos encontrar la pendiente, ¿verdad? Entonces la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto x más h menos la función evaluada en el punto x, todo sobre h. Entonces vamos a agarrar nuestra función, voy a poner aquí unos corchetes, no, ahí no, tengo que poner primero el límite. Límite, cuando h tiende a 0, pongo mi corchete y esta función donde está x voy a poner x más h. Entonces, x más h elevado al cuadrado, porque aquí la x está elevada al cuadrado, más x más h menos 6. Menos, ahora viene la función, esta función tal cual. Ponerme corchete. ¿Por qué pongo el corchete? Porque aquí hay un signo menos y entonces para que no se me olvide que debo cambiar los signos. ¿Quiere hacerlo directo? Hágalo directo, pero no se equivoque. Bien. Cuando evaluamos esta función, cuando h tiende a 0, esto me va a dar 0 sobre 0 y eso es indeterminado. Entonces, para nosotros romper esa indeterminación, simplemente tenemos que operar con los polinomios. Bueno, vamos a resolver este producto notable que está aquí, cambiamos los signos acá, quitamos este paréntesis y hacemos nuestros términos semejantes. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado más 2hx, recuerden 2 veces el primero por el segundo, h cuadrado más x más h menos 6. Menos, y aquí cambio todos los signos, menos, menos y más. X cuadrado menos x más 6 entre h. Aquí hay unas cosas que se van a cancelar. El 6 da 0, este menos x cuadrado más x cuadrado da 0. Y esta más x con esta menos x da 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de 2hx más h cuadrado más h sobre h. Aquí podemos sacar h factor común, entonces me queda que la pendiente de la tangente es el límite cuando h tiende a 0 de h 2x más h más 1 entre h. Saqué h factor común, ¿verdad? Esta que está aquí, de aquí y de aquí. Ok. Simplifico acá. Y ahora puedo evaluar el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 1.
Esto es 0. Total que el límite es 2x más 1. Fíjense que me da una expresión, no me da un valor. ¿Por qué? Porque estoy encontrando el límite en cualquier punto. Entonces ese límite en cualquier punto de la función lo que me genera es una ecuación, o sea, con esta expresión yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. ¿Dónde lo quiero evaluar? ¿Dónde me pasa la recta tangente? En el punto B, que es x vale menos 4. Entonces yo agarro esta expresión y digo que la pendiente de la tangente cuando la x vale menos 4 va a ser igual a 2 menos 4 más 1. Y esto es igual, 2 por 4 son 8, menos 8 más 1, así que la pendiente es menos 7. Una vez que ya tengo la pendiente, pues encuentro mi ecuación de la recta. Y menos y0 es igual a m, x menos x0, eso se los dejo yo a ustedes, que sustituyen la pendiente, sustituyen los valores de este punto y encuentran la ecuación de la recta. Para terminar entonces, ¿qué es derivada? La derivada, en mi concepto, es una transformación de una función f de x usando normas, reglas, propiedades, y quedan como resultado otra expresión matemática que vamos a llamar f' de x. Repito, la derivada es una transformación de una función o de una expresión matemática usando normas o propiedades en otra expresión o función que la llamaremos f' de x. De hecho, la derivada se puede denotar f' de x. Ojo, f' de x es distinta a f de x, son expresiones distintas, por eso digo transformación. Entonces, la derivada la puedo llamar f' de x, la puedo llamar y', la puedo llamar el diferencial de y entre el diferencial de x, o lo puedo denotar el diferencial de f de x entre el diferencial de x. La derivada es el concepto fundamental del cálculo diferencial, porque de hecho cuando el proceso, así como nosotros cuando llevábamos un polinomio, unos términos a factores, decíamos que era factorización, el proceso de transformar una función a su derivada se llama diferenciación. Entonces, ese proceso de diferenciación es la base del cálculo diferencial. La derivada tiene una interpretación geométrica y es una herramienta también para estudiar las funciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La interpretación geométrica de la derivada es que cuando nosotros calculamos la derivada, lo que se obtiene es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto cualquiera. Por lo tanto, la derivada es entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Por eso vimos entonces antes el concepto de recta secante y de recta tangente. El concepto de recta tangente me llevaba a la recta tangente, El concepto de recta secante me llevaba al concepto de recta tangente y el concepto de la pendiente de recta tangente me llevaba entonces a la derivada. Es importante destacar o mencionar que cuando tenemos f' de x lo podemos leer que es la derivada de f en x. Si una función, vamos a cambiar aquí el colorcito. Si una función tiene derivadas, entonces se dice que esa función es diferenciable.
Entonces, en resumen, ¿qué es la derivada? Es la transformación de una función a través de normas y propiedades en otra función que vamos a llamar derivada. Esa función es distinta a la anterior, es totalmente distinta, pero está asociada a ella porque con esa función yo puedo determinar la pendiente de la recta tangente a la función f de x, ¿verdad? En cualquier punto. Y además de eso, también me va a permitir estudiar la continuidad de las funciones, que es lo que vamos a ver no el siguiente video, porque en el siguiente video vamos a hacer un ejercicio. En el siguiente, después de los ejercicios, vamos a ver entonces la relación entre continuidad y derivada.